Luego lo que da más miedo es que, bueno, en Matrix ahí te pone, ¿no? Por como los robots, pero aquí es como que te pones a pensar y dices, ah, qué miedo, soy yo mismo el que me mantengo en esta Matrix y no me dejo saltar a ver otras realidades. Hola, yo soy Jiria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos Ajolotes. ¿Ajolotes? Ajolotes Nerd. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este su espacio. Me da mucho gusto volverlos a saludar y hoy tenemos un tema bastante interesante y me acompaña mi querida amiga Andy, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo. y mi amiga. Jiria, qué bueno que están aquí, que nos estén escuchando, que nos dejen acompañarnos donde quiera que estén, lo que sea que estén haciendo y por favor disfrútenlo mucho, lo que están haciendo y escucharnos. Y hoy me siento súper contenta porque tenemos una noticia que darles. A partir de este mes iniciamos una colaboración con Tutibilus. Vamos a estar escribiendo temas de los podcasts en su página, en un blog. Entonces también pueden postearlo ahí, buscan Tutibilus o en los ya en los comentarios nosotros mismos les dejamos la dirección. También ya se aparecen los agradecimientos por si les interesa. La verdad es una página, es un espacio, más que una página, es un espacio en donde hay diferentes historiadores de diferentes áreas especializados, son profesionales, pueden inclusive tomar clases ahí de historia, de todas las historias universal de México, nórdica y historia cultural también. Entonces, bueno, pues los invitamos también a que escuchen y vean este espacio. Si les interesa también se pueden suscribir. Y pues ahora sí nos vamos a adentrar este tema. Como bien les hemos dicho, si ustedes quieren que hablemos de algo, aquí se los podemos platicar. Y vamos a iniciar con un tema que nuestra querida seguidora de Facebook, Carla Segovia, nos sugirió acerca de Carlos Gilbert. Jacobo. Ay, perdón. Sí, Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg. Es que en su otra vida se llamó Carlos. Sí, no sé por qué dije Carlos. Con Jacobo Grinberg y Pachita. Entonces, creo que este tema es bastante controversial, pero bueno, no sé. Y también si alguien no lo había escuchado, esperemos que les agrade porque es algo muy interesante. Él fue un científico que desafió los límites conocidos de la ciencia en ese momento y pues pudo generar muchos conocimientos, hizo experimentos muy interesantes que tuvieron pues también resultados aún más interesantes y un día ya no estaba. Sí, esas cosas misteriosas que pasan. Bueno, pero empezar con quién fue él, ¿no? Él es Jacobo Grinberg, que nació de una familia de migrantes en Ciudad de México en diciembre de 1946. Él tuvo una situación un poco complicada con su mamá porque tuvo un tumor en la cabeza, lo que para mucha gente eso le dio cabida a que estudiara psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y después se especializó en neurociencia en una facultad de Nueva York. Y que a raíz de eso empezó a hacer experimentos sobre la conciencia y de cómo las personas percibían sus emociones, pero a través de la conciencia, ¿no? Entonces, este es el inicio, este hallazgo es el inicio de todo su trabajo, porque él hacía experimentos en laboratorio, él siendo científicos, y que eran comprobables. Después de esto empezó también un proyecto de doctorado ya en la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues ahí a raíz de eso también hizo descubrimientos acerca de cómo las personas se relacionaban en una conciencia más allá de un contacto físico.
En pocas palabras, este señor lo que hizo fue tomó muy en serio de el límite es tu mente y lo llevó a cabo y hizo experimentos para decir que sí, el límite era nuestra mente y podías aprender más cosas y te ibas afuera de esto, ¿no? Claro, o más que nada que el límite es tu mente, o sea, tú le ponías un límite a eso, ¿no? Porque las posibilidades podían ser infinitas y podías llegar a hacer cosas inimaginables como lo vamos a ver ahorita con Pachita, ¿no? Sí, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que también es uno de sus experimentos que llegan a ser como más mencionados fue que enseñó en Toluca se fue a una escuela primaria y enseñó a niños a ir más allá como de la conciencia, ¿no? Y fue de que, wow, sí, muchas veces es como que la sociedad misma nos limita y nosotros tan no los compramos que no nos permitimos ir más allá de eso porque por cosas de la vida nos han enseñado, ¿no? Que eso no es malo, que esto es brujería y más bien es como, pues así alguien lo vio porque no lo podía controlar y te dice que eso no es, pero en realidad no es así, ¿no? Te puede ayudar a seguir aprendiendo, a ver otras cosas, a enfocarte en algo que ni siquiera te habías imaginado y hacerte aprender y crecer y ser parte del mundo. Y algo que me gusta mucho de él de su carrera es que su enfoque era compartir este conocimiento. No era como que, ay, sí, yo apláudanme, sino que era, bueno, yo se los doy a conocer a estos alumnos. Primero tenía un grupo, luego dijo, bueno, ahora vamos a enseñárselo a los demás y luego también incluyó a los papás, porque primero tuvo antes en Cuernavaca un experimento, pero sus papás se pusieron como los papás de los niños no los entendieron y hubo problemas porque no les habían como explicado bien. Entonces en Toluca ya fue de que, bueno, vamos a explicarle a los papás porque ya tuve este error, no lo voy a cometer otra vez. Y empezaron también como, pues ya no había ese impedimento, ¿no? A lo mejor no entendían a los niños, pero sabían que era como para que ellos estuvieran mejor, para que pudieran avanzar en obtener más conocimiento de los que ellos podrían haber y fue de que, bueno, va, ¿no? Y de un grupo pequeño ya después a la escuela, a los maestros, hasta el punto de que la escuela lo convirtió ya en parte del currículum, ¿no? Todo esto que él los había enseñado de ir más allá de la mente, ¿no? Sí, dentro de estos experimentos que nos comenta allí está el experimento de la visión extraocular, en el que hacía que a los niños se les vendaran los ojos y él les ponía como, digamos, frases y ellos eran capaces de poder leer estas frases con los ojos vendados, ¿no? O sea, digámoslo así, con el poder de su mente. Y esto él lo explica porque dice que existen múltiples realidades a las que nosotros estamos cerrados, ¿no? Como que todos tenemos esas habilidades que podemos despertar y entonces de alguna forma desbloqueaba como algunos, ¿cómo decirlo? Pues sí, como diferentes niveles. Él desbloqueaba estos canales que los niños tenían cerrados y ellos podían tener la posibilidad de ver diferentes realidades, ¿no? Y dentro de esos experimentos se menciona que llegaban a ver hasta 12 diferentes realidades, ¿no? Sin embargo, no nada más era como esto bonito de, ay, pues estoy pudiendo leer libros simplemente con ver la portada y ya sé exactamente lo que dice, sino que también venían otro tipo de cosas. Así creo que eso fue el gran aporte que hizo Jacobo a la ciencia. Y que a mí sí me llamó muchísimo la atención porque él empezó a tal vez salirse de su caja de experimentación dentro del laboratorio para empezar a conocer la realidad de la gente, ¿no? O sea, como bien lo dijo Giria, se fue a una escuela, empezó a hacer experimentos con estas personas y no solamente era una cuestión de me voy a quedar ese conocimiento y no lo voy a compartir, ¿no? Empezó cada vez más a adentrarse en la mente de los seres humanos y empezar a descubrir, ahora sí como dicen, el despertar de la conciencia, ¿no? Sí, totalmente, era como estos inicios, ¿no? Y bueno, básicamente a él le interesaba el cómo funcionaba la mente y yo creo que mucho de lo que él investigó lo podemos reducir o sintetizar en lo que sería la teoría sintérgica. En el que la teoría sintérgica, o sea, él inventa como digamos esta palabra de sinergia que tiene que ver con dos cosas. Uno es la síntesis, o sea, como el resumen de lo que nosotros entendemos como la realidad, y lo sumó con la energía, entendiendo la energía como eso que existe, como ese poder que existe pero que nosotros no podemos ver, sin embargo es comprobable, ¿no? Como por ejemplo con todos estos experimentos que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, él habla que esta energía la podemos ver como este campo energético que, por ejemplo, usan los chamanes para poder desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Entonces, volviendo a esta idea, es que todos nacemos con estas habilidades
pero es como si estuvieran dormidas, ¿no? Tenemos que, justamente como acaba de decir Rosy, despertar esas habilidades, despertar nuestra conciencia, que finalmente él entendía esta conciencia o mente, como de alguna forma otras personas lo pueden llamar como tu alma, ¿no? Y bueno, básicamente la teoría sintérgica va a ser como conjuntar diferentes posturas o filosofías o religiones, porque él se va a basar mucho en la cábala, en la filosofía teosófica, en el chamanismo, en el budismo, en la psicología transpersonal, para que pueda dar como resultado toda esta gran teoría que, bueno, ha escrito muchísimos libros, algunos de ellos muy complejos, pero en ellos trata de explicar un poco esto, ¿no? Y yo creo que de la forma más clara o rápida que nosotros podemos ver esto es como en la película de Matrix, ¿no? Claro. Donde justamente se habla de que existe una realidad a la que nosotros estamos cegados, ¿no? Creemos que lo que estamos viendo con nuestros ojos es lo único que existe, pero en realidad existe algo más y pareciera que nosotros estamos dormidos. No, y luego lo que da más miedo es que, bueno, en Matrix ahí te pone, ¿no? Por como los robots, pero aquí es como que te pones a pensar y dices, qué miedo, soy yo mismo el que me mantengo en esta Matrix y no me dejo saltar a ver otras realidades, ¿no? Incluso luego vemos ahí ni siquiera te ves lo que hay en la siguiente delegación, en el siguiente pueblo y ya, o sea, es como que ahí hay que empezar a ver más allá, ¿no? Y eso se me hace muy interesante porque aparte de repente dices, eso es cosas de brujería o quién sabe si exista, pero él como que se dedicó a poner como en términos científicos, llevar todas las evidencias, la explicación, las teorías y dices, ciertamente ya cuando empiezas a leer de él, bueno, ya que lees o escuchas su trabajo, es como que, sí es cierto, ¿no? Muchas veces el mayor limitante son nosotros que nos dejamos como enredar por estas cosas, como el contexto, ¿no? Que la sociedad nos dice, tienes que hacer esto y lo otro es malo y ni te detienes a pensar, ¿por qué dices que es malo? ¿Realmente es malo o nada más es malo para ellos? O bueno, me dan esta opción porque eso es malo, pero hay otra opción que pueda evitarlo o hacer otra cosa y es muy interesante cómo analiza todo eso de una manera como que tan científica, pero sin caer en estos límites que luego ni te das cuenta, ya lo haces como por default, ¿no? Sí, claro, que sea algo como comprobable, ¿no? Y yo creo que el concepto medular de la teoría sintérgica es como el concepto de la latiz o latice, que no es un grupo musical. que podría ser un muy buen nombre para una banda de rock. Claro. Pero él digo que tómenlo en cuenta si están buscando un nombre. Esto él entiende como la estructura fundamental del espacio. Digamos que es como la unidad, es el todo. Se ha identificado, se ha descrito como si fuese una red o una matriz que todo lo contiene y que de alguna forma nosotros también formamos parte de esa latice y todos estamos de alguna forma interconectados, ¿no? O sea, lo que uno hace pues va a afectar a otros porque de aquí viene también este concepto de la unicidad, en donde no nada más es una red que está en el tiempo, sino también está, o sea, en el espacio y en el tiempo, ¿no? O sea, al mismo tiempo está el presente, pasado y futuro, pero al mismo tiempo está en ningún lado, pero está en todos. Entonces, es un concepto un poco difícil de entender, pero que cuando ya lo va desarrollando un poco más o uno lo va leyendo, es como uno lo puede ir entendiendo. Es como les menciono, es una red y conforme se hizo sus investigaciones, él descubre que el cerebro humano también se podría interpretar como una pequeña red, ¿no? O sea, como una pequeña latice, sería el cerebro humano porque justamente tiene todas estas interconexiones que hace que podamos tener pensamientos y a partir de esta red propia que tenemos es que nosotros podemos identificar nuestra realidad, saber cómo es que lo vemos, ¿no? Es decir, o sea, si nosotros, yo creo que esto ya es como muy famoso hoy en día, que se sabe que si nosotros decimos, no, es que yo no tengo trabajo, no tengo dinero, soy miserable, pues justamente te estás generando esta realidad, ¿no? Pero si tú dices, yo puedo, le puedo echar ganas, el día es fantástico, pues las cosas te salen grandiosas, ¿no? Y entonces creo que estos conceptos hoy en día los escuchamos mucho con relación a la manifestación, pero no nada más se quedó aquí con que, manifesté mi carro, pude manifestar mi casa, ¿no? O sea, Jacobo Greenberg lo llevó a niveles tan extremos que, por ejemplo, en el caso de los chamanes, pues no nada más manifestaban su auto, ¿no? Sino que pueden manifestar tormentas, pueden manifestar, o sea, modificaciones del clima e incluso en el caso de Pachita podía generar órganos. O sea, podía traer a la realidad, no sé, vértebras, órganos. Entonces, creo que esto es como un nivel todavía mucho más allá. Claro, y también me gustó mucho que no se limitó a ir y preguntarle a los chamanes, ¿no? ¿Qué sientes? Fue de que, bueno, yo voy a ver si puedo hacer lo mismo y lo describe, ¿no? Yo sentí esto y no como
no se indagaba al momento, sino después analizaba como que seguía las instrucciones y decía, ah, qué chido, ¿no? Y ya después, cuando tenía que, pues, hacer su síntesis, su reporte, sí ponía, sentí esto y esto, como lo más objetivo posible, de la manera que él podía, lo experimentaba y lo ponía y de ahí ya como decía, ah, coincide con lo que leí en este libro, coincide con lo que me dijo esta persona, ¿no? Como que Y creo que no le tenía miedo al éxito. y creo que aquí hay que tomar en cuenta algo. Jacobo también descubrió con un grupo de investigadores, generalmente uno dice, es que tú usas solamente una parte de tu cerebro, ¿no? Entonces lo que hizo Jacobo es que todo el tiempo estamos usando los dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho o el hemisferio norte, como lo quieras llamar. Tienes la parte creativa y la parte física. Entonces, algo que también él explicaba que a mí me encantó es que cuando estás como en la parte física, estoy trabajando, preocupado y todo eso, usas una parte del cerebro y se desconecta la otra. Cuando de repente entras como en esta pasada, estoy de vacaciones, en el concierto, con mi novio o con mis amigas, disfrutando, estás usando la otra parte del hemisferio y desconectas esta parte, ¿no? Cuando entras en un proceso de meditación, se empiezan a conectar las dos partes y es ahí cuando empiezas a descubrir esta realidad. Entonces, dentro de sus experimentos, lo que él hacía es que ponía a las personas y de repente las personas así de cuando entraban en ese estado de meditación, las que no tenían ejercitado su cerebro como tal, se empezaban a sentir mal, mareadas, no me gusta, y era como una incomodidad. Y las personas que entraban como en esta parte como más elevada del ser y de conciencia, hablemos de sacerdotes, budistas, yogis, gente que constantemente está en este proceso de meditación. ¿Y por qué también hablo sobre los sacerdotes? Porque la oración también es un estado de meditación. Entonces, estas personas entraban en esta conciencia de, oh por Dios, estoy entrando a la Matrix, y de repente ellos decían, estoy entrando, y cambiaba su estado, su malestar, lo transformaban y lo aceptaban, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante esto porque cuando meditas, cuando haces eso, entras en este estado de conciencia de conocer el ser, ¿no? Que justo es lo que hacen los chamanes, que los chamanes entran en este estado de conciencia del ser y que tienen la habilidad de poder hablar con los espíritus que, bueno, muchos de estas personas que se dedican a lo paranormal dividen al ser en tres partes esenciales, que es el cuerpo, el espíritu y el alma. Cuando el cuerpo se desaparece, el espíritu y el alma siguen en conexión con esta lo que tú decías sobre la latiz, ¿no? Se interconectan y por eso muchas de las personas, de los chamanes, los paranormales, pueden tener acceso a este conocimiento, ¿no? Que eso era lo que él trataba de explicar. Jacobo lo que trataba de explicar era esto, cómo personas que están dentro, un medium y todo esto, pueden entrar en el mundo de lo espiritual. Sí, justo como dice Rosy, o sea, es entrar en meditación, pero no justamente es como sentarnos en flor de loto, en total silencio, ¿no? Como lo dices en el caso de los sacerdotes, o por ejemplo, rezar el rosario, o sea, el estar repitiendo constantemente una misma oración una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, hace que entres en un estado de conciencia que te conecte. Sí, creo que bueno, nosotros decimos meditación porque es el término que hemos reconocido que se conoce más, pero creo que si lo llevamos a una manera de explicarlo, lo que él quería decir es que cuando tú te haces consciente solo de ti mismo y al mismo tiempo de alrededor o al revés, no que empieces a hacerte consciente de alrededor para hacerte consciente de ti, puedes llegar a otros niveles porque enciendes las dos partes del cerebro. Y aquí sí quiero decir un disclaimer que
hablamos de chamanes, pero también hay muchos charlatanes, así que tengan cuidado y no se vayan con el primero que digan, es ese, porque luego hay cada cuento que te enteras que va el viejo, es que me dijo que mi esposo me engañaba con una mujer con 2 ojos y cabello, y es como que, pues sí, Pues sí, ¿no? pues sí, ¿no? Preocúpate cuando, no sé, es como que, pues que sea más exacto, ¿no? Le diste 2,000 pesos y yo te lo habría dicho por 500, es lo mismo y con más detalles porque te habría incluido pulmones y corazón. Y yo creo que antes de entrar como tal en el tema de los chamanes, pues me gustaría cerrar, ¿no? Como esta onda, como toda esta idea de la latice es que si está bien él identificando diferentes redes neuronales en cada uno de los cerebros, él como que en sus teorías, él piensa que es posible hablar de un hipercampo en el que muchas mentes se conecten con la latice y de esta manera, pues un gran grupo de personas pueda modificar una realidad. O sea, no nada más como de forma individual, sino que si las personas empiezan a conectarlo, pueden hacerlo. Entonces, él estaría hablando de un estado de conciencia de la unidad y que también se ha llamado como estado de gracia. Entonces, de esta manera... Eso suena como más a tiro de gracia. De esta manera se hablaría como de una mente universal o una mente cósmica, ¿no? En la que todos, o sea, esa es la idea, ¿no? Que todos estén conectados con una realidad, no nada más lo que se nos muestra ante los ojos, ¿no? Sino llegar un poco más profundo. Sí, y bueno, adentrándonos ya más como en el tema de los chamanes, en términos generales, un chamán es una persona que se relaciona mucho con lo sagrado, que tiene el poder de adivinación, de sanar, pero algo que me gustaría como aquí puntualizar y que se relaciona con el trabajo de Jacobo es que puede modificar la realidad. Justo lo que estábamos hablando con los graniceros, que ellos tienen la capacidad de poder observar las tormentas, de materializar cosas, ¿no? Como le hablábamos en el caso de Pachita, o sea, ellos ya tienen un poder más, como un siguiente nivel, ¿no? Para poder modificar esta realidad y poder hacer el trabajo de sanación del alma, porque me acuerdo mucho que una maestra yogi me decía, es que el cuerpo es el estuche del alma, ¿no? Entonces hay que limpiar muchas veces este estuche para que esté bonito. Y justo cómo lo vas a hacer a través del alma y del pensamiento, de la conciencia, estar consciente de, ay, es que tengo gripa, ¿no? Ya me tomé millones de medicamentos y no me curo. Entonces, a ver, ok, ¿qué está pasando? Es que acabo de cortar con mi novia. Ah, pues es que te falta llorar. O, ay, es que me duele un montón el estómago, tengo hasta úlceras. A ver, bueno, ¿cómo te relacionas con la gente? No, pues es que te la pasas enojada todo el tiempo, mentando madres, perdón la palabra, a todos. Y entonces esto está produciendo que tu alma está como diciendo, esto no es mío, lo voy a depurar de una u otra manera, ¿no? Entonces, a nivel como consciente, cuando descubres qué es lo que te está pasando, qué es lo que te está afectando, puedes llegar como a este nivel de sanación. Tú mismo te puedes sanar, pero bueno, cuando ya de plano no la ves ni por aquí ni por allá, justo es en el momento en el cual Jacobo empieza como a descubrir qué es lo que está pasando. Y creo que él mismo lo dice, cuando llega a Jerusalén a hablar a Israel, perdón, a llegar a hablar con los... Sí, porque nota, como el señor tenía dinero y le gustaba investigar, se fue así a recorrer el mundo buscando a personas que le pudieran ayudar a llegar a otros niveles de la conciencia y en eso fue como a otros lugares como la India, Israel y no sé, crean que una semana, un mes, no, ahí se quedaba hasta que encontraba la respuesta. Yo quisiera tener ese poder del señor. ¿Quién fuera Jacobo para viajar por el mundo e investigar? Hay que manifestarlo. Y justo empieza a descubrir cómo estas personas, o sea, fue así de, mira, yo lo hice en la experimentación en el laboratorio y esta persona lo está haciendo. Entonces él empieza como a ya experimentar, pero afuera del laboratorio, ¿no? Entonces justo de repente empieza se hace famosa Pachita, que se llama Beatriz Guerrero, que algo también... Bárbara Guerrero.
Bárbara, yo con mis Es nombres. que hoy como Rosy está en otro nivel, está diciendo los nombres de 2 o 3 vidas pasadas y nos quedamos de, no, era otro nombre. Ah, es que ese nombre no lo hemos desbloqueado todavía. Sí, porque bueno, finalmente Jacobo Greenberg investigó muchísimo a los chamanes, ¿no? Incluso creo que escribe hasta 7 libros sobre ellos, en donde habla con variedad de chamanes a lo largo de todo México, ¿no? Entre ellos los chamanes yaquis del desierto de Sonora, incluso con mayas monolingües, que él, aunque no sabía maya, pudo comunicarse con ellos a través de la mente. Y yo creo que uno de los más famosos chamanes con los que habló fue el famoso Don Lucio, un chamán de Morelos, que bueno, yo les invito la verdad a que se adentren en ese libro. O sea, yo cuando lo estuve leyendo me encantó, me fascinó. Pero bueno, como dice Rosy, ¿no? Creo que uno de los chamanes, bueno, que Jacobo considera como chamana a Pachita, aunque realmente no es una chamana porque no pasó por esa iniciación de chamán, es la famosa Pachita Bárbara Guerrero, que finalmente ella era una medium, porque ella era una sanadora que era poseída por un espíritu. Ese espíritu ella le llamaba como el espíritu del hermanito, que era el último Tlatoani mexica, era el hermanito Cuauhtémoc. Uh-huh. Que curiosamente Cuauhtémoc fue el último, sí, el último el Tlatoani último mexica, que estuvo también en contacto con los españoles. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, sí crea ahí cosas. Ay, ¿por qué no le preguntó dónde estaba su tesoro? Y yo creo que ya como que adentrándonos en el tema de Pachita, aquí ya vienen como cosas muy, muy interesantes o que llaman la atención, porque Jacobo llega a Pachita no como decir, oh, la gran chamana, la cual voy a aprender mucho, sino que él llega a ella para desmentirla científicamente, porque aunque se escucha todo esto muy místico, mágico y musical, o sea, Jacobo tampoco iba por ahí creyendo en cualquier persona, ¿no? Y entonces él creía que Pachita lo que hacía es que metía a las personas en un estado de hipnosis y una vez que ellos estaban ahí, ella los convencía de que ya estaban sanados y es así como él consideraba que la gente decía, pues yo ya me curé, ¿no? O sea, ya se me quitó este dolor de estómago, Él cosas decía, así. qué buen placebo les está dando esta Exacto. señora. Entonces él al saber como de teorías psicológicas y de hipnosis, él dijo, yo la voy a desmentir. Pero como que aquí viene como la parte mística, que se supone que cuando él llega con Pachita, él escucha una voz que le dice, te estábamos esperando, Jacobo, ¿por qué tardaste tanto, no? Entonces de ahí como que ya se empieza a poner rara la cosa, ¿no? Así de, wow. Sí, siento que uno diría, ay, qué miedo, y él dijo, oh, aquí hay otra cosa, no es tan placebo, ya me están hablando este otro nivel de conciencia, ¿no? Sí, o sea, creo que esto es lo padre de Jacobo, porque entonces se le está dando también una explicación a todo lo que nosotros a lo largo del podcast hemos hablado sobre los nahuales, las brujas, los aluches, el chupacabras, la criptozoología, o sea, hablar como de otros estados de conciencia, ¿no? Y aparte también me gusta mucho porque sí llega como indagando y no se cree las cosas a la primera, pero tampoco se cierra a sus explicaciones, ¿no? Como que busca evidencia de que le digan, no, no es como dices o sí es como dices, ¿no? Como que él no llega creyendo todo así de buenas a primeras, pero tampoco es terco, como que está abierto a otras explicaciones y a otras experiencias y me parece que esa es una de las cosas que lo llevó a descubrir tantas cosas, ¿no? Sí, y entonces pues hablar un poco de Pachita, que ella tenía esta habilidad de curar enfermedades que básicamente ya las personas estaban desahuciadas, ¿no? O sea, ya decían, ¿sabes qué? Tú necesitas, no sé, un trasplante de corazón, pero si te lo trasplantamos ya no es posible, o sea, ya hicimos todo médicamente posible, ya no hay nada más que hacer. Y entonces la gente asistía con Pachita y ella tenía la habilidad de operar. Se dice que lo hacía con un cuchillo de monte, o sea, con el machete con que la gente va al campo. Ella nada más lo desinfectaba con alcohol normal, desde que compras en la farmacia. Ella abría y ella tenía la capacidad de operar, materializar órganos y trasplantarlos. Y asimismo suturarlos, o sea, digamos, cerrar las heridas solamente con el empleo de la energía. Entonces, para Jacobo, que él estuvo presenciando muchas de estas cirugías, era impresionante saber que era una realidad, que ella podía materializar vértebras, órganos, incluso también en el caso de una niña que tenía como una especie de parálisis cerebral, la pudo curar. O sea, eran cosas inimaginables. Y aparte también me sorprende
confianza de Pachita, ¿no? O sea, es como que ella sabía que lo podía hacer porque había alguien que la acompañaba y como que ella se dejaba hacer y cuántas cosas logró, ¿no? Como cuántas personas logró ayudar para, pues, a través de sus habilidades. Sí, porque se dice que había así afuera de su casa 3 calles de gente formadas esperando a que la sanara. No todo lo hacía como trasplantando órganos, porque también te decía, bueno, tómate este té, ponte esta hierba, o sea, también tenía ese conocimiento de la herbolaria, pero desarrolló como todas estas grandes habilidades. Y Jacobo la describe como una mujer que vivía en una realidad diferente y distorsionada a la que nosotros estamos acostumbrados a vivir. O sea, ahí es donde él dice que la realidad depende mucho del observador, porque justo como acaba de decir G, ella creía que, o sea, Pachita sabía que ella lo podía hacer, sabía que tenía estas habilidades de modificar, y yo creo que también mucho se relaciona esto en las religiones de hoy en día con la fe, ¿no? O sea, hoy en día no sé, en la religión cristiana o católica, la gente puede decir, si tú confías en Dios y yo digo por el poder de Jesucristo te vas a sanar, y también hay como estos milagros médicos, ¿no? En el que a la gente se le cura el cáncer, pero yo creo que es mucho en esto de que tengamos una mente diferente a la que pensemos que es posible creer en los milagros. Claro, y aparte de los milagros es confiar en la habilidad de quien te va a intervenir y confiar en la habilidad de tu cuerpo que se va a sanar, porque siento que también cuando, por ejemplo, la gripa, cuando uno tiene algo que hacer, por ejemplo, yo me ha pasado que, quiero ir a un concierto y rápido me sano, ¿no? Y cuando uno luego ando medio tristona, pues tardas más en sanar. Creo que es como un ejemplo muy simple y siento que eso también parte de lo que investigo y lo que hemos comentado, que cuando tú confías en tu cuerpo y en lo que te están dando para que te mejores, te vas a mejorar. Pero pues si le tienes desconfianza, por muy bueno que sea y te esté sanando, tú mismo limitas a tu cuerpo para que se sane, ¿no? Obviamente es que hay ocasiones en que por muy bueno que sea el médico y por muy bueno que sea tu cuerpo, pues necesitas otra cosa, pero a veces es como que, yo fui por una gripa y me dijeron que tengo algo del estómago, pero como ya se me fue la gripa, rápido, ya me pudieron rápido decir que ahora tengo que tomar esto para el estómago y ya como nuevo, ¿no? Y algo que no me gustaría dejar de lado de Pachita es que ella fue una niña que sus papás no la quisieron y prácticamente la dejaron ahí tirada en la calle y se unió a un circo porque un haitiano, antillano, la acogió y le dijo, pues yo te voy a adoptar. Y él justo le empezó a enseñar estas ondas de curar a través de hierbas, ¿no? Entonces, justo ella también estaba como, pues, no la quería su familia porque ella veía a los muertos. Entonces veía a los muertos y la gente pues le tenía miedo porque era una niña y es que ella está muerto y todo esto, entonces la rechazaron. Inmediatamente llega alguien que le dice, tú sí tienes la habilidad de hacer las cosas y yo te voy a enseñar y te voy a guiar, ¿no? Entonces también creo que pasa mucho esto, que a veces lo que en otros episodios hemos dicho es que tienes el llamado, ¿no? De decir, yo voy a hacer esto porque alguien te está impulsando también, ¿no? No, y a veces, y justo también, ¿no? Que cuando se teme algo que no se conoce, lo rechazas y no te importa, pero cuando esas personas tienen la posibilidad de estar con alguien que independientemente si lo entienda o no, no lo rechaza y los ayuda a desarrollar esto, lo que se puede lograr, ¿no? Y llegó a ser tan famosa que incluso estuvo pues curando a la familia del expresidente López Portillo, ¿no? O sea, realmente llegó así a niveles muy, muy grandes. Sí, aparte es curioso porque luego decíamos, no, ¿cómo están en la política? ¿Van a creer en eso? Y luego son los que más van, o sea, a mí me platica, alguna vez alguna persona escuché su plática y decía, no, es que yo vivo cerca de una persona que lee las cartas y hace brujería y cada que cambia un presidente municipal, ahí van a verla. Y bueno, ya nada más para terminar, me gustaría hablar un poco sobre los experimentos que realizó. Bueno, uno de los experimentos que a mí se me hizo como más grandiosos, que es el de potencial de transferencia de cerebro a cerebro, que él primero él se basa en la física cuántica, en el que, bueno, esto es un poco complejo de explicar, ¿no? Pero que digamos que si dos partículas que están juntas y coexisten, pero luego se separan, una de ellas es afectada, bla, 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 él lo llevó como justamente hacia las personas, ¿no? Entonces él hacía que dos personas se sentaran juntas a meditar durante un gran rato, entonces esto hacía que estas dos personas se conectaran y estuvieran en el mismo campo energético.
Después estas personas eran separadas, a ambas las ponían en 2 cuartos oscuros y a una le ponían como un estímulo de luz, ¿no? Y bueno, también es importante mencionar que no nada más él se basaba con que ves la luz o no ves la luz, no, sino que se conectaban una gran cantidad de cables a la cabeza para realizar encefalogramas y ver que realmente se tuviera un estímulo de luz en su cerebro. Entonces, bueno, en la persona que se le daba la luz, pues obviamente, ¿no? Reaccionaba su cerebro. Pero en el caso de la persona que había estado conectado energéticamente con él, al cual no se le estaba dando ningún estímulo, también su cerebro estaba reaccionando. Entonces, de esta forma, él decía que ya estaban como conectadas estas dos mentes. Aunque la persona que estaba en el cuarto totalmente oscuro sí presentaba un estímulo, no era tan elevado, digamos, los niveles como en el caso de la persona que sí tenía la luz, pero pues de alguna forma él ya estaba comprobando que sí se podía hacer una transferencia de información de cerebro a cerebro. Y esto obviamente se podía emplear para pues utilizar en una gran cantidad de cosas que él desarrolló posteriormente como la teoría neurofisiológica de la unidad. Sin embargo, cuando ya estaba en la cúspide de todas estas investigaciones y de todos estos trabajos y cada día estaba investigando y descubriendo más cosas, él pues desaparece repentinamente. Sí, fue un 8 de diciembre, que justo antes de ir a el experimento cumbre, que era hacer este experimento entre una persona de México y una persona de la India, y algo que les llama mucho la atención es que jamás faltaba el trabajo, llegaba tarde, ¿no? Y de repente pues ya no se supo nada de él. Y creo que, bueno, existen muchas teorías de Unas más locas que otras y todas posibles por los niveles de energía que este señor manejaba y pues también desde cierto punto el poder que podía llegar a generar, ¿no? Porque a veces se los llevaron los aliens, a los desapareció el gobierno de no sé dónde. Sí, dentro de alguna de las teorías, el comandante Clemente Padilla, que fue una de las personas que realmente se dedicó a investigar este caso, él, pues digamos que de alguna forma concluye que la CIA de Estados Unidos se lo llevó y que la última vez que se le vio fue en Colorado, entonces que probablemente la CIA lo empleaba para seguir realizando experimentos, no sabemos si buenos o malos. Pero bueno, ¿por qué desapareció de esa forma, no? Y como decimos, existen muchas teorías, o sea, de gente que convivió con él unos días antes, decía, no, pues él se veía normal, otras personas decían, no, pues sí se veía como nervioso, como preocupado, otras personas dijo, no, pues que es como que se despidió de mí de alguna forma, no tan literal, y como dice allí, ¿no? O sea, hay quien dice que hasta ascendió ya a otro plano mucho más elevado del nuestro, ¿no? El caso es que se sabe que pues ya desde el 94 es que desapareció, se estuvo buscando durante muchos años, pero jamás se dio con ninguna respuesta. Y curiosamente también desapareció su esposa, que esa es otra de las teorías que dicen que pues la esposa lo mató y que después ella se suicidó. Entonces que pues desaparecieron los cuerpos, ¿no? Así que ustedes pueden investigar esas teorías o inventarse una propia, porque sí, como llegó su nivel de conocimiento y de percepción a un nivel tan avanzado que todo puede ser posible, ¿no? Porque creo que a veces más allá de tener mucha información sobre sus teorías, se tiene mucha información sobre su desaparición. O sea, como que eso es más top. Sí, como que, bueno, por lo menos mi caso y de algunas personas que he escuchado, tú sabes de Jacobo Greenwald porque desapareció, ¿no? Y ya que empiezas a investigar, pues su trabajo es muy interesante, pero pues como lo más taquillero es que desapareció y nadie sabe cómo ni dónde. Y era famoso. Sí. Y pues bueno, con este episodio y con estas, más bien con estas cuestiones hipotéticas de su desaparición, porque nosotros no estamos afirmando nada, nos despedimos, espero que les haya interesado. Es un placer siempre platicar con ustedes, chicas, amo platicar con ustedes, siempre creo que nos complementamos demasiado en esta teoría sinérgica de la latiz. Y pues bueno, ya saben, no olviden suscribirse, darle like, dejar sus comentarios y pues nos vemos hasta la próxima. Y sigan investigando más sobre este tema. Sí, no olviden tomar agua y cuidar su cuerpo y todos sus niveles espirituales, mentales. Adiós. Los queremos, bye. Bye. Ajolotes Nerd es patrocinado por Estudios El Búnker.